Para los que miran, imaginen esto. Piensas, sientes, estás vivo y te preguntas por qué existes. Esta pregunta ha acompañado a la humanidad durante miles de años. La ciencia busca evidencia, la religión la acompaña con significado, pero la psicología hace esta pregunta: ¿por qué necesitamos saber de dónde venimos? ¿Por qué? Y es que a lo largo de la historia, científicos, filósofos, teólogos y psicólogos han intentado responder a esta pregunta, desde la teoría de la evolución de Charles Darwin hasta los relatos de la Génesis en la Biblia, incluso desde los pensadores de la mente humana como lo de Sigmund Freud, Carl Jung, William James, Aaron Beck, Nietzsche, han intentado también resolver esta duda. Tal vez el gran debate no sea sobre el universo, sino sobre nosotros mismos. Cuando hablamos del origen de la vida, la ciencia no empieza con una respuesta definitiva, empieza con una actitud, la curiosidad. Uno de los nombres más influyentes aquí es Charles Darwin. Propuso algo que en su época fue casi escandaloso. La vida no fue creada tal como la vemos hoy, sino que fue cambiando. Imagina un río que fluye durante millones de años. No es el mismo río que viste ayer, pero sigue siendo el mismo río. Para Darwin, las especies funcionan igual. Pequeñas variaciones, generación tras generación, van moldeando la vida. La selección natural funciona como un filtro. No elige lo perfecto, elige lo que sobrevive. Y aquí quiero darles un ejemplo sencillo. Imaginen una población de aves. Algunas tienen los picos más largos y otras tienen los picos más cortos. Si la comida se encuentra dentro de grietas, ¿quiénes sobrevivirían más? Obviamente las que tienen los picos más largos. No porque alguien lo haya decidido, sino porque funciona así. Y con el tiempo la población va cambiando. Esta idea de Charles Darwin no solamente cambia la biología, sino que cambia nuestra posición en el universo. Ya no seríamos el centro de la creación, sino que seríamos parte de un proceso. Y esto, psicológicamente hablando, genera un impacto para la humanidad. En 1953, dos científicos encerraron agua y gases en un frasco, lanzaron rayos artificiales y algo inesperado ocurrió. Los bloques de la vida aparecieron sin intervención divina, pero la pregunta seguía abierta: ¿es eso suficiente para explicar el origen de la vida? Mucho antes de Darwin, las civilizaciones ya tenían respuestas. En la Biblia aparece uno de los relatos más conocidos. En el Génesis se describe cómo Dios crea el mundo y luego al ser humano. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen. Más allá de si alguien cree literalmente o no, este relato transmite algo profundo, la idea de que la vida no es accidente, es intencional. Es como si el universo fuera una obra de arte. Y es que cuando ves una pintura no piensas en que los colores se organizaron solos, sino que hubo un autor. Esta postura religiosa plantea algo similar, que detrás de la creación del universo hubo una mente. Y esto, psicológicamente hablando, causa un efecto en las personas. Si una persona cree que fue creada con intención, su vida cambia. Ya la pregunta no sería cómo vivir, sino para qué estoy aquí. O sea que esta perspectiva bíblica plantea que la creación no empieza en la mente humana, sino en Dios. Y esto pues lo resume brevemente en la Biblia, en Génesis 1:1, simple y poderoso. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo plantea una idea distinta a todas las teorías humanas, que la vida, la conciencia y el universo no son accidentes, sino un acto intencional de la creación. Así que, mientras la psicología intenta entender cómo funciona la mente, la Biblia responde primero a otra pregunta: ¿de dónde viene todo lo que existe? Y esa pregunta que la humanidad sigue explorando hasta hoy. Otro pensador clave fue William James. James no intentaba demostrar si Dios existía o no,
le interesaba otra pregunta: ¿qué le pasa a una persona cuando cree? Estudió testimonios de personas que habían tenido experiencias espirituales profundas. Muchos describían cambios reales en su vida, más sentido, más propósito, más resiliencia frente al dolor. Así que James llegó a una conclusión interesante. Tal vez la pregunta no sea si una creencia es verdad o falsa, sino también qué produce en la vida de alguien. Es como una medicina. Si ayuda a alguien a vivir mejor, psicológicamente hablando, ya tiene un efecto real. Luego aparece Gunn, quien es considerado el padre de la psicología científica, y en 1879 funda el primer laboratorio de psicología. Para muchos historiadores de esa época era considerado esto como el nacimiento formal de la psicología. Y es que para Gunn la pregunta no era tanto cómo se originó la vida, sino cómo surge la experiencia consciente. Él decía que la mente está organizada a través de percepciones, emociones y sentimientos, y esto eran organizados todos estos elementos a través de la conciencia. Es decir, él más que todo estaba mediado por el conocimiento de su época, donde la creación no era tanto inventada de la nada, sino que aparecía a través de un proceso natural que iba evolucionando la mente junto con la vida. Bueno, y recordemos también la postura de Sigmund Freud. Él hablaba de que las personas, cuando creen que el origen de la vida se da a través de Dios, era porque las personas, esto surge más como de una medida psicológica que las personas deben asumir para poder enfrentarse a la vida, porque él decía que esto era como una ilusión, que la mente creaba como una figura paterna, ya que cuando niños pues necesitamos protección, necesitamos ayuda, porque tenemos temor. Más adelante, en la personalidad adulta, cuando la vida se empieza a poner difícil, cuando empieza a haber incertidumbre, también creamos una figura de protección. Ya no tenemos a nuestro padre, pero tenemos a Dios. Y muchas personas y muchas experiencias religiosas surgen de esta necesidad psicológica. Era así como algo más o menos, la religión funciona como un techo en medio de una tormenta. La tormenta siempre va a estar ahí, pero el techo va a estar protegiendo ahí esa psiquis de la persona. Ahora, para entender mejor esta postura religiosa, aparece Carl Jung, quien respalda que las personas desean este encuentro espiritual porque nace como de algo profundo del alma de la persona. ¿Esto por qué se debe? Porque las personas comparten patrones universales similares con las culturas, y esto es algo mucho más profundo y es llamado el inconsciente colectivo. Para explicarlo mejor, el inconsciente colectivo funciona algo así. Imagina que tu vida es como un océano, y las olas son como tus experiencias personales, pero en ese fondo de ese océano están todas esas historias compartidas, todos esos símbolos, esos mitos y todas esas historias que se cuentan a nivel cultural. Por eso es que también cuando se cuentan esas historias muchas veces son similares entre culturas. El filósofo Nietzsche lanzó una frase famosa: Dios ha muerto. Pero muchas personas malinterpretan esa frase. Nietzsche no estaba celebrando, estaba advirtiendo. Si la humanidad deja atrás la religión, también pierde una fuente de sentido, y entonces aparece el vacío, algo que hoy vemos mucho: personas con tecnología, comodidades, conocimiento, pero sin dirección. En este momento quiero citar también a Aaron Beck y Albert Ellis, porque ellos nos ayudan a entender también por qué las personas hacen varias interpretaciones diferentes de, por ejemplo, un texto. Por ejemplo, digamos en la Biblia, varias personas pues pueden leerse en un versículo o varias iglesias, pero lo pueden interpretar de manera diferente. Es porque él nos decía que las personas no perciben el mundo, sino que lo interpretan. Por esto es que varias personas, algunas pueden entender el origen de la vida como la evolución, u otros entender como la creación por parte de Dios. Y es que ambos están percibiendo esa realidad
pero lo hacen a través de sus creencias. Bueno, y ya para terminar, quiero decirles que quizás este debate entre ciencia y religión sobre el origen de la vida no sea tan sencillo, ya que uno trata de entender cómo funciona el mundo y el otro trata de darle un significado a esa experiencia, pero la psicología trata de entender por qué necesitamos o de demostrar por qué necesitamos ambas cosas. Y es que saber de dónde venimos es importante, pero saber qué hacer con nuestra vida lo es algo más. Y quizás estas evidencias se traten de buscar en los templos o en la ciencia, en los laboratorios, pero hay algo más importante. Es importante saber quiénes somos, porque todos los seres humanos necesitamos creer en algo, necesitamos buscar, necesitamos tener ese sentido. Así que esto es una invitación para los que miran, para los que entendieron que mirar hacia adentro es el primer paso para transformarlo de afuera. Así que es importante indagar acerca de tu propia existencia, pero también saber qué hacer con nuestras emociones, qué hacer con nuestras experiencias, con nuestro proyecto de vida. Y quiero terminar con esta grande pregunta. Si el día de mañana la ciencia lograra mostrar evidencia de cómo se originó el mundo, ¿esto cambiaría tu sentido de vida?